Bienvenidos a Noticias RCN. Mónica, absuelto. Así fue declarado el expresidente Álvaro Uribe Vélez de los dos cargos por los que había sido originalmente condenado en primera instancia por la juez Sandra Heredia. No solamente eso, José, durante 3 horas los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá argumentaron esa decisión. Vea, el magistrado Manuel Antonio Merchán fue contundente al señalar que no hubo pruebas directas para decir que el mandatario cometió los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Y las razones que dio el tribunal para tomar esta decisión es que hubo insuficiencia en la valoración probatoria y que las apreciaciones frente a los testimonios y pruebas presentadas por la Fiscalía fueron subjetivas. Entre tanto, el magistrado Merchán dejó en evidencia los errores judiciales en los que pudo haber incurrido la juez Heredia al señalar que careció de metodología objetiva y de lógica. Pues este fue el momento en el que el presidente de la Sala Penal da a conocer la sentencia en segunda instancia. Ante la ausencia de prueba directa o inferencia sólida, prevalece la presunción de inocencia. La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos al presumir dolo por el beneficio obtenido, no acreditar artificio ni idoneidad del medio, ignorar hipótesis alternativas y vulnerar el estándar de duda razonable. El tribunal enfatiza que la imputación penal exige prueba robusta, no conjeturas ni razonamientos circulares. De la valoración probatoria, lógica formal y decisión final. Insuficiencia en la valoración probatoria. La crítica a la sentencia se centra en que la valoración probatoria se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la credibilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos ni principios de lógica formal. No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad, requisito indispensable para configurar un artificio idóneo. 6:31, vea Mónica, uno de los momentos más importantes de la diligencia ocurrió cuando el magistrado Manuel Antonio Merchán cuestionó duramente las interceptaciones al expresidente Uribe. Es que hay que recordar que la juez Heredia sí le dio validez a esas pruebas, todo lo contrario. Concluyó el Tribunal Superior de Bogotá al sostener abiertamente que las chuzadas al teléfono del expresidente fueron ilícitas y que vulneraron el derecho a la intimidad. No se demostró que la prueba se habría obtenido por medios lícitos y la remisión de prueba ilícita entre procesos no sanea la violación. Nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el número de Álvaro Uribe Vélez. La orden se justificó para Nilton Córdoba. Además, se conocía el número de Uribe desde el 2017 en el radicado 38451, lo que refuerza la falta de diligencia en la verificación. Finalmente, aunque el Estado puede interceptar comunicaciones de tercero, ello requiere motivos fundados y la Fiscalía no acreditó actividad lícita paralela que justificara la obtención de conversaciones entre Uribe y Cadena. Y hay que hablar, José, de otro de los puntos clave de este fallo y es lo relacionado con Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella en el proceso y su testimonio calificado por la Fiscalía como la columna vertebral del expediente contra Uribe. Mónica, los magistrados señalaron en un extenso relato que el testimonio de Monsalve mostró indicios de parcialidad motivados por beneficios jurídicos y le dijo a la juez Heredia que no se practicó prueba alguna que corroborara el delito, el relato de ese hombre. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda pierde fuerza suasoria ante las inconsistencias temporales y fácticas evidenciadas por las declaraciones de su padre y hermano, quienes confirmaron que la hacienda Guacharacas era propiedad de Luis Alberto Villegas desde 1996 y que Álvaro Uribe Vélez no frecuentaba el predio. Monsalve declaró no haberlo visto allí, salvo en 2 eventos de campaña política. La falta de precisión sobre los periodos de residencia en la hacienda, sumada a la ausencia del contacto directo con el acusado, debilita la afirmación de que Monsalve era su hombre de confianza. Era indispensable demostrar que Monsalve tenía conocimiento privilegiado por haber integrado el bloque Metro, lo cual no fue probado. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda presenta indicios de parcialidad, motivación por beneficios jurídicos y contradicciones relevantes. La retractación de una declaración no implica automáticamente falsedad ni veracidad de la versión inicial. Debe analizarse su contexto y motivaciones. Pues el expresidente Uribe también fue absuelto del delito de fraude procesal a testigos. En este último, el Tribunal Superior, Mónica, consideró que no había pruebas suficientes en contra del expresidente. Y aseguró que el caso carecía de pruebas que confirmaran la intención del procesado, es decir, de Álvaro Uribe, de hacer caer en error a la autoridad judicial. Por este y otros argumentos fue revocada la sentencia de la juez Heredia. Se acreditó que Álvaro Uribe Vélez entregó información sobre el cubano y que sus instrucciones se ajustaban al derecho constitucional de aportar datos para su defensa.
No se demostró mendacidad consciente y voluntaria en los contenidos de las cartas, ni mecanismos de comunicación para falsificar declaraciones ni participación dolosa del acusado en la creación de artificios. En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal del fraude procesal. Pues hemos oído al magistrado Merchan y a lo largo de esa lectura del fallo, el togado cuestionó duramente esa decisión proferida en primera instancia por la juez Sandra Heredia el pasado 28 de julio. Vea, dijo que la juez incurrió en errores metodológicos, en falacias interpretativas y en una valoración, ojo a esto, sesgada de las pruebas. Agregó que el análisis de la juez frente al caso fue deficiente. Para el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchan, son múltiples las inconsistencias y vacíos que presentó el fallo en primera instancia expuesto por la jueza Sandra Heredia. La juez actuó, validó la interceptación por apego al artículo 301 de la Ley 600 del 2000, pero ignoró que la protección de derechos fundamentales emana de la Constitución y de los tratados internacionales, por lo que la norma debe interpretarse sistemáticamente con la Carta Política. Se parte de la premisa de que si una versión acusa a los hermanos Uribe, es verdadera, y si no, es falsa, sin atender el debate probatorio ni al estándar de demostración exigido. La sentencia de primera instancia incurre en déficit argumentativo al valorar las grabaciones realizadas por los interlocutores enfrentados. La motivación de la sentencia presenta deficiencias estructurales, ausencia de identificación clara del hecho jurídicamente relevante, uso de premisas vagas y sesgos retóricos y omisión de análisis integral y confrontación específica con otros medios de prueba. La debilidad del fallo se evidencia en la falta de motivación suficiente, ausencia de criterios diferenciadores y desconocimiento de reglas de la sana crítica. La jueza desestimó declaraciones por inconsistencias, pero Mármol Torregrosa, cuya versión sobre iniciativa propia carece de corroboración externa, no desvirtúa la secuencia probatoria que acredita la transmisión de información hacia el entorno del acusado. La afirmación de que los internos recordaban mejor los hechos del 2012 que los del 2018 carece de respaldo. Tras el análisis de todos estos hechos, el expresidente Uribe fue absuelto por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. También hay que decir que la decisión del tribunal no fue unánime. La magistrada María Leonor Oviedo presentó salvamento de voto al considerar que el fallo de primera instancia debía confirmarse. La magistrada Leonor Oviedo Pinto emitió un salvamento de voto frente a la decisión que absolvió al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Con sumo respeto, expreso el salvamento de voto a la decisión de la sala mayoritaria. Estoy conforme frente a la no declaratoria de la nulidad y a la negativa de excluir la interceptación de Diego Cadena. Oviedo se mostró en desacuerdo con sus homólogos, quienes declararon como ilegales las interceptaciones que se le hicieron a Uribe Vélez. No advierto hierro que permita predicar ilicitud o ilegalidad como aptitud para excluir esos productos, pues existió una decisión escrita con competencia funcional, una finalidad probatoria legítima y bajo el principio de la proporcionalidad y necesidad. La magistrada fue la única que pidió confirmar la condena de 12 años al expresidente Álvaro Uribe. Ahí está este salvamento de voto de la magistrada Oviedo. Con esta decisión, hay que decirlo, el expresidente Álvaro Uribe queda absuelto de los delitos imputados. Sin embargo, el senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el caso, ya anunció que presentará un recurso extraordinario de casación. ¿Qué viene ahora en este proceso? Bien contado, bien explicado. Iván Cepeda, en nombre de las víctimas, anunció que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Contrario a cualquier ilusión que haya por parte de la defensa de Álvaro Uribe o de Álvaro Uribe mismo de que aquí termina este litigio judicial, pues debemos decir que estamos totalmente decididos a continuar el camino de búsqueda de la justicia y de la verdad para las víctimas. De acuerdo con la norma, cuenta entonces con 5 días para anunciar la intención de recurrir y 30 días más para sustentar por escrito la demanda. Una vez que se sustente este recurso de casación, llegará a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, sala penal. Y esa sala va a escoger un magistrado ponente
y ese magistrado ponente se encargará de estudiar la decisión y presentar una ponencia. La casación no reabre el debate probatorio. La Corte no revisa los hechos ni las pruebas, sino posibles errores de derecho cometidos por el tribunal. Hay que esperar los argumentos. Sin duda alguna hay que mirar muy bien cuál es la causal utilizada por alguna de las partes para poder decir que el tribunal hoy se equivocó. Si el recurso se presenta a tiempo, la Corte Suprema podría adoptar 3 decisiones. Inadmitirlo por no cumplir los requisitos técnicos, admitirlo y confirmar la absolución, o en un escenario menos probable, casar la sentencia y ordenar un nuevo juicio. Por ahora, el Tribunal Superior de Bogotá debe notificar por escrito la sentencia completa a las partes, lo que marcará el inicio del plazo para cualquier actuación adicional ante la Corte Suprema de Justicia. A las 6:40 nos vamos para Antioquia, en Río Negro. En pocos minutos se espera que el expresidente Álvaro Uribe hable por primera vez a medios luego de esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Juan Fernando Tavares. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en Llano Grande, corregimiento de Río Negro. Acaba de llegar el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Saluda acá a los presentes. Dice que hará una declaración en minutos. Después de las 7 de la noche hemos conocido que será una declaración breve de 3, 4, máximo 5 minutos. Por ahora, sin preguntas de parte de los comunicadores, de parte de los periodistas. Obviamente intentaremos transmitirle algunas inquietudes que tiene la sociedad colombiana sobre lo que va a venir, sobre todo en materia política, después de este éxito en materia jurídica. Vamos a panear un momentico la cámara para mostrar al ex jefe de Estado que está saludando en este momento a los periodistas. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, señor. Sí, señor. Vamos a saludar en este momento al presidente de la República. No sé si antes damos paso a esa reacción que ha dado el gobernador de Antioquia previamente esta tarde aquí en territorio antioqueño. Seguimos en este momento saludando al presidente de la República. Adelante, señor presidente. ¿Cómo procedemos, hombre? Mire, esto dura 2 minutos y medio. Es un tema muy prudente. Yo le rogaría comprender que no debo pasar. Es una declaración muy sencilla, muy prudente y no debo salirme de ahí. O sea que pido respetuosamente su comprensión. Adelante, presidente, lo escuchan los colombianos. Estamos en directo en este momento para Noticias RCN, presidente, adelante. Presidente, pues vamos a empezar muy antes, pero está bien, podemos empezar. Estamos listos, sí, adelante. Pero me dicen los de la transmisión de nosotros. Están ultimando detalles porque van a hacer la transmisión a través de los canales digitales del propio expresidente de la República. Entendemos que también de Centro Democrático. El ex jefe de Estado estuvo aquí acompañado por algunos familiares, nos dicen que por algunos integrantes del partido, pero vamos a escuchar en este momento lo que dice en este momento aquí a través de Noticias RCN. Que vamos a empezar ya. Dile a Lina que le diga a mi tía Marianela que ya vamos a empezar y a Chadia. Porque esto tensiona mucho a la familia, entonces todos están pendientes. Adelante, presidente, lo escuchan los colombianos. A las 7, vamos a empezar aquí antes de las 7. Si ellos no tienen ningún inconveniente, usted arranca en directo. Estamos en directo en este momento, expresidente. Si... Entonces, ustedes me dirán, ¿arrancamos? Sí, adelante. Están esperando aquí que otros medios de comunicación. Dicen, porfa, para que arranquemos todos. Me dirán, hombre. La transmisión está ok. Un momento también la transmisión de nosotros, presidente. La transmisión de nosotros, ¿cómo está? Está ya toda lista, pero todavía no vamos a arrancar. ¿Me dicen cuándo, Gonzalo? Presidente, respetando obviamente el mensaje que le va a dar a los colombianos, ¿cómo ha recibido esta jornada pues, hombre, de tantos años? Amigos, enseguida le digo unas cositas.
finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya en segundos el expresidente comenzará con su declaración luego del encuentro con el Tribunal Superior de Bogotá. No, yo creo que... 6 de la tarde, 44 minutos. Ahí lo ve Mónica. Estamos transmitiendo en directo esta primera reacción del expresidente Uribe después de, como dice Juan Fernando Tavares, un éxito judicial que tuvo. Fue condenado en primera instancia, ahora ha resultado revocada esa condena por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Y el expresidente dice que en 2 minutos dirá lo que tenga que decir como esa primera reacción que hará. Y entender un poco de lo que está pasando en este momento. Había anunciado hablar a los medios de comunicación a las 7 de la noche. Nos adelantamos un poco y tal vez justamente en todo este movimiento, ya cámaras, ya luces, ya inclusive nosotros que estamos en esta transmisión en vivo, pues tal vez se ha apresurado un poco y nos adelantamos un poco a que se dé ese espacio. La logística alrededor le dice que esperen, que sean las 7 de la noche, tal vez están esperando seguramente otros medios de comunicación y sobre todo como lo han venido haciendo a través de las redes sociales del expresidente Álvaro Uribe. Ya lo que sí anticipó y le alcanzamos a escuchar es que va a ser una intervención corta, que no tiene mucho que decir y seguramente como lo hizo en otras ocasiones, muy respetuoso de la decisión. Sí, él ha insistido mucho en esa palabra de la prudencia, ¿no? Y es un poco lo que también ha pasado a lo largo de estos años. Si uno revisa las últimas veces que el expresidente Uribe ha dado entrevistas a los medios de comunicación, pues tendríamos que remontarnos años atrás. Se comunica, claro, a través de sus redes sociales y demás, a través de las plataformas digitales, pero en realidad ha manejado con prudencia el caso que lo tenía subyúdice hasta hoy. Fueron muchos años y ver su tranquilidad también yo creo que es un mensaje para el país importante en este momento y es que es de respeto al proceso a pesar de que él tiene una gran victoria hoy y que seguramente lo que viene para él va a ser muy importante en materia política y en esa coyuntura que estamos viviendo de país, pero ese mensaje de serenidad frente al fallo también es muy importante rescatarlo. Recordemos que daban 2 delitos pendientes por la revisión por parte de esta segunda instancia, el soborno en actuación penal a testigos y el fraude procesal, y en ambos la mayoría de la sala, es decir, 2 magistrados contra el magistrado Oviedo que salvó su voto, decidieron declarar absuelto al expresidente no responsable de esos casos que en una primera instancia le comprometían con testigos como Juan Guillermo Monsalve, como Eurídice Cortés, como Carlos Enrique Vélez, y bueno, luego de allí se derivaba también ese otro cargo del fraude procesal, en el que también la mayoría del tribunal en esta decisión que se adopta el día de hoy, ha determinado que no existe mérito para condenar al expresidente Uribe. Todo lo contrario, se revoca la condena de primera instancia. Y también es bueno en esta charla pedagógica constante que tenemos con los televidentes recordar que hay eventualmente un recurso extraordinario de casación. Extraordinario, Mónica. No es obligatorio que la Corte Suprema de Justicia lo acoja. Hay que esperar si la Corte lo admite o no. Y en caso tal, seguramente pasarán meses y no años antes de que la Corte se pronuncie. Compatriotas, muy estimados comunicadores representantes de los diferentes medios. Primero, doy gracias a Dios. Gracias a mis abogados, el maestro Jaime Granados, el equipo de su oficina, con el doctor Barraza, el profesor Jaime Lombana, el equipo de su oficina, con el doctor Guillermo Uribe, los jóvenes abogados, Juan Felipe Amaya, Franklin Guevara, Víctor Mosquera, Alejandro Sánchez. Gracias a mi familia por su compañía, a todos, a mi señora, a tantos profesionales que me ayudaron con sus conceptos jurídicos rigurosos. Quiero agradecer muy especialmente a Carolina Escamilla, Julia Correa Nuti y a Isabel Mejía por su dedicación. Me ayudaron a tomar nota de todas las audiencias y a preparar mi defensa. Gracias a ustedes en los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación de Colombia, a los grandes, a los pequeños, a los medios comunitarios por su paciencia. Al margen del tema político, expreso mi gratitud a Vicky Dávila y a Semana, que en su momento revelaron ante la opinión pública los fundamentos de este proceso. Gracias a mis compatriotas y a tantas personas de la comunidad internacional por sus mensajes, su apoyo
y sobre todo por sus oraciones. Agradezco la solidaridad de tantos compañeros de lucha. Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso, como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada, rápidamente puedan superar sus dificultades. Hoy recordé a mis profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, de ideas contrarias, opuestas entre ellos, como Carlos Gaviria y Nodier Agudelo. Sin embargo, infundían en la cátedra que la majestad de la justicia tiene que estar por encima de la política. Insistían a mis compañeros que preparaban para jueces que no juzgaran percepciones sobre el ser humano, que se restringieran al cotejo entre la norma jurídica y los hechos. Indicaban que para conocer al individuo, profundizaran en el individuo, sin dejarse impresionar por los juicios de amigos o adversarios. Ofrezco mis excusas a la justicia y a la Procuraduría por todo el tiempo que he quitado por este proceso. Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública. Pido a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Pido a la providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo, del que me siento muy orgulloso en pertenecer, el gran pueblo colombiano. Muchas gracias a todos ustedes. Presidente, la contraparte anuncia el recurso de casación. ¿Qué espera de lo que sigue? Si me permite otra pregunta. Pues efectivamente cumplió, dijo que iban a ser 2 minutos y creo que tardó menos que eso. Mónica, el expresidente Uribe, en una declaración bastante escueta, corta, la había anunciado hacia las 7 de la noche, con la concurrencia de todos los medios de comunicación, pues decidió comenzar antes y evidentemente nombró uno a uno a los abogados de su equipo jurídico asesor que le acompañaron y evidentemente también está en el centro del agradecimiento su familia, su señora Lina Moreno y sus hijos. Uno podría dividir esta intervención en 3 partes. Una gran parte que dedica el agradecimiento muy puntual a cada una de las personas, a los medios de comunicación. La otra parte en donde hace una reflexión desde el derecho y el estudio del derecho y juzgar desde el desarrollo de lo jurídico y los hechos. Y una tercera parte que podría también sonar un poco anecdótica alrededor de las disculpas a la justicia y a la Procuraduría por tanto tiempo dedicado. Deja ahí como la verdad, como parte de lo que él siempre se comprometió en ese proceso. En esas 3 partes podría uno casi que resumir lo que fue esta intervención, José. Pues muy corta la intervención, se retira efectivamente el expresidente Uribe de ese lugar en donde los periodistas lo esperaban para esta primera reacción. Nosotros la recordaremos más adelante en esta transmisión de Noticias RCN. Mientras tanto, les cuento que el gobierno de Estados Unidos, que ha seguido muy de cerca el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue uno de los primeros en reaccionar tras conocerse el fallo. ¿Qué dijo? Le preguntamos a nuestro corresponsal permanente en Washington, Roberto Macedonio. Roberto. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con un contundente mensaje en sus redes sociales, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha celebrado y ha puesto en valor la absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Asegura que la justicia ha prevalecido finalmente en este caso, pero cito textualmente, prevalece la justicia tras años de cacería política, dice Marco Rubio, de la que ha sido víctima el expresidente Uribe, así como su familia. Es un mensaje breve, pero con mucha fuerza, el que ha publicado en sus redes el secretario de Estado, que lo ha acompañado además del hashtag Uribe Inocente. Recordemos que el Departamento de Estado y el Gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, habían expresado con anterioridad su preocupación por lo que consideraban un deterioro del Estado de Derecho en Colombia ante este caso. Finalmente, Marco Rubio celebra que la justicia, dice, haya prevalecido. Vean el mensaje. La justicia colombiana ha prevalecido tras la absolución del expresidente Uribe tras años de cacería política contra él y su familia.
Por cierto que algunos congresistas republicanos aquí en Washington, como Carlos Jiménez, también han celebrado la absolución del expresidente Uribe. Compañeros. Bien, Roberto, estamos también atentos a otras reacciones. Exmandatarios también se pronunciaron. El expresidente Juan Manuel Santos, opositor de Uribe, pidió respetar y acatar las decisiones de la justicia. Duque y Pastrana coincidieron en que se hizo justicia y felicitaron a Uribe. El expresidente Juan Manuel Santos destacó de la decisión la importancia del respeto por la justicia, la obligación de acatar el fallo y la independencia judicial. La absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá debe ser recibida con respeto. Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida. Por su parte, el expresidente Iván Duque se refirió al triunfo de la legalidad sobre la infamia. Se ha hecho justicia. La inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida y luego de tantas infamias ha prevalecido. Su gallardía, honestidad, patriotismo y compromiso con la legalidad han derrotado a tantos malquerientes que pretendieron castigar su batalla contra el crimen. El tribunal derrotó todas las irregularidades del proceso con transparencia y rigor. Para el expresidente Andrés Pastrana se despolitizó, un hecho que nunca debió suceder. Enhorabuena, presidente Álvaro Uribe Vélez y familia. Finalmente se hizo justicia en la instancia que despolitizó un proceso que nunca debió comenzar. Su temple y su fe inquebrantable han sido ejemplares. Bien, el Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Consideran que se hizo justicia y que siempre confiaron en su inocencia. El expresidente o el presidente mejor de la colectividad, Gabriel Vallejo, confirmó que Uribe será candidato al Senado. Hoy primó la verdad, hoy logró demostrarse con absoluta claridad, como se ha dicho desde el primer día, que Álvaro Uribe Vélez no ha cometido delito alguno. Hoy confiamos en que Colombia es un Estado de Derecho que respeta las garantías judiciales del debido proceso. Valió la pena haber confiado en la institucionalidad colombiana y haber recurrido a las instancias correspondientes. Se ha hecho justicia porque el presidente Uribe ha sido un hombre que no ha hecho sino servirle a Colombia con un amor infatigable en todo su ejercicio. Su decisión de haber renunciado a la prescripción fue un acto de responsabilidad con los colombianos y con la justicia de nuestro país. Esto devuelve la confianza de los colombianos en lo más importante, que es la imparcialidad de la ley, la imparcialidad de la justicia. Se absolvió, pero también se excluyeron pruebas de carácter ilegal, refrendando primero la inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez, pero segundo, el funcionamiento de la Administración de Justicia. Distintos sectores políticos reaccionaron a esta decisión. En Noticias RCN escuchamos todas las voces. Felicitamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez y necesitamos su liderazgo limpio para este debate electoral de 2026, donde se define el futuro de la historia de los colombianos. Lo que ha sucedido en todos estos años es una persona intentando evadir precisamente a la justicia. Sale del Senado de la República para eludir la Corte Suprema de Justicia, llega a la Fiscalía y bueno, ahora muy seguramente regresará al Senado. Desde la oposición celebramos este triunfo de la democracia y por supuesto que la voz del expresidente Uribe es necesaria para poder articular los esfuerzos y derrotar al petrismo, a la izquierda radical en el año 2026. Esta resolución es una prueba fehaciente de que al final la verdad se impone. Cuando uno deposita su fe en la justicia y en el sistema institucional. Se comprueba pues que la justicia en Colombia tiene independencia. El expresidente Álvaro Uribe gozó de todas las garantías procesales, incluso en segunda instancia. Ya no podrá decir pues que hay una persecución judicial. 6:58, aquí continuamos. Esto es Noticias RCN. A las 7 en punto nos vemos. Bienvenidos a Noticias RCN y a la FM. Absuelto, así fue declarado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Mónica, de los dos cargos por los que había sido condenado en primera instancia por la juez Sandra Heredia. Así es, durante 3 horas, José, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá argumentaron esa decisión. Fíjese, el magistrado Manuel Antonio Merchán
fue contundente al señalar que no hubo pruebas directas para decir que el mandatario cometió los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Y las razones que dio el tribunal para tomar esta decisión es que hubo insuficiencia en la valoración probatoria y que las apreciaciones frente a los testimonios y pruebas presentadas por la Fiscalía fueron subjetivas. El magistrado Merchán, Mónica, dejó en evidencia los errores judiciales en los que pudo haber incurrido la juez Heredia al señalar que careció de metodología objetiva y también habló de la carencia de lógica. Este fue el momento en el que el presidente de la Sala Penal da a conocer la sentencia en segunda instancia. Ante la ausencia de prueba directa o inferencia sólida, prevalece la presunción de inocencia. La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos al presumir dolo por el beneficio obtenido, no acreditar artificio ni idoneidad del medio, ignorar hipótesis alternativas y vulnerar el estándar de duda razonable. El tribunal enfatiza que la imputación penal exige prueba robusta, no conjeturas ni razonamientos circulares. De la valoración probatoria, lógica formal y decisión final. Insuficiencia en la valoración probatoria. La crítica a la sentencia se centra en que la valoración probatoria se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la credibilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos ni principios de lógica formal. No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad, requisito indispensable para configurar un artificio idóneo. Uno de los aspectos, Mónica, clave en la lectura del fallo fue la declaratoria de ilegalidad de las interceptaciones realizadas al expresidente Álvaro Uribe por orden de la Corte Suprema. Para el tribunal, además de calificar las interceptaciones como arbitrarias y desproporcionadas, violaron el derecho a la intimidad del exmandatario. En conclusión, las conversaciones interceptadas son frutos de una obtención ilícita. La Fiscalía no acreditó una vía alternativa lícita que condujera a la prueba, por lo que las doctrinas de descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista resultan inaplicables. En estos términos, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchán, declaró ilícitas las interceptaciones realizadas al teléfono del expresidente Álvaro Uribe, lo cual ha sido una columna vertebral de estos 13 años de disputa jurídica. Señaló que violaron la intimidad del exmandatario debido a que no tenían justificación alguna. Se concluye que hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente, sin motivos fundados. La invocación del hallazgo imprevisto inevitable carece de sentido jurídico y no legitima la afectación. Se advierte también en su decisión que no existía un sustento técnico y tampoco se verificó a los abonados telefónicos que eran objeto de la interceptación. Carecía de sustento técnico y no justificaba la medida. No se agotaron actos previos para verificar la necesidad de la interceptación y la medida resultó desproporcionada, pues implicó una afectación grave sin interés legítimo acreditado. Cuestionó duramente la corroboración de las actividades judiciales, incluso de los agentes que realizaron el análisis de las interceptaciones. La solicitud de interceptación se presentó sin corroborar datos biográficos del titular, basándose en un error proveniente de otro radicado. Dado que los investigadores no declararon en juicio, uno por derecho a no declarar y el otro por restricción. El magistrado lanzó duras críticas a la juez de primera instancia, Sandra Liliana Heredia, sobre las valoraciones que le dio a las interceptaciones, las cuales consideró nuevamente el magistrado Merchán que son una violación a la intimidad de Álvaro Uribe Vélez. El tribunal critica las doctrinas invocadas por la CUO y los no recurrentes, quienes intentaron amalgamar figuras distintas, hallazgo imprevisto, descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista, para justificar la ilicitud. Cuestionó también a las supuestas víctimas en los argumentos, calificando de tratar de amalgamar lo que no podía ser jurídicamente viable, era la validez de las interceptaciones. El juez Acuo validó la interceptación por apego al artículo 301 de la Ley 600 del 2000, pero ignoró que la protección de derechos fundamentales emana de la Constitución y de los tratados internacionales, por lo que la norma debe interpretarse sistemáticamente con la Carta Política. El tribunal también concluye que se ordenó interceptar un número que ya se sabía que pertenecía al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin motivación alguna ni control judicial suficiente. 7:05, el testigo Juan Guillermo Monsalve tuvo un capítulo especial. El magistrado cuestionó la veracidad de los hechos que narró a lo largo de todo el proceso, lo calificó de mentiroso y sobre todo evidenció fallas de tiempo, modo y lugar en su testimonio. Los hechos probados
no alcanza la entidad necesaria para configurar el delito de soborno de actuación penal. En estos términos, el magistrado Manuel Antonio Merchán tumbó el delito de soborno contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en los 3 eventos en los cuales fue acusado por la Fiscalía. El magistrado Merchán en su fallo cuestiona duramente el testimonio de Juan Guillermo Monsalve al calificar que son graves los olvidos temporales que tiene en su relato. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda pierde fuerza suasoria ante las inconsistencias temporales y fácticas evidenciadas por las declaraciones de su padre y hermano, quienes confirmaron que la hacienda Guacharacas era propiedad de Luis Alberto Villegas desde 1996 y que Álvaro Uribe Vélez no frecuentaba el predio. Advierte que los ofrecimientos vinieron de terceras personas a Juan Guillermo Monsalve y nunca existió prueba alguna de que el expresidente Álvaro Uribe hubiese dado orden para darle beneficios a este testigo. Que los ofrecimientos de beneficios provinieron exclusivamente de Carlos Eduardo López Callejas, sin que se acreditara que los supuestos determinadores, incluido Álvaro Uribe Vélez, le hubieran dado instrucciones para inducir a Juan Guillermo Monsalve a retractarse o faltar la verdad. La sala calificó como mentiroso el testimonio de Juan Guillermo Monsalve en varios aspectos del proceso. No se practicó prueba alguna que corroborara temporalmente el relato de Monsalve, quien mintió sobre haber sido condenado por pertenecer a grupos paramilitares. La juez restó importancia a esa falsedad, aceptando aspectos verosímiles, sin considerar que la base del testimonio era su cercanía con los acusados. Tampoco se verificó la cercanía que tenía con el expresidente Álvaro Uribe, ni su pertenencia también a un grupo paramilitar de las autodefensas. No se explicó cómo un adolescente sin vínculo directo con Álvaro Uribe Vélez, ni participación en actividades de la hacienda Guacharacas, habría sido su hombre de confianza en el bloque Metro. Tampoco se justificó por qué fue el único trabajador de la hacienda que integró dicho grupo armado. El magistrado Manuel Antonio Merchán cuestionó duramente las decisiones de la juez Sandra Liliana Heredia en relación al testigo Juan Guillermo Monsalve, al cual calificó como mendaz y no tenía la relación de tiempo, espacio y lugar sobre los hechos que era investigado. A lo largo de la lectura del fallo, el magistrado Merchán cuestionó duramente la decisión proferida en primera instancia por la juez Sandra Heredia. Dijo que incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas. Para el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchán, son múltiples las inconsistencias y vacíos que presentó el fallo en primera instancia expuesto por la jueza Sandra Heredia. La juez Acuó validó la interceptación por apego al artículo 301 de la Ley 600 del 2000, pero ignoró que la protección de derechos fundamentales emana de la Constitución y de los tratados internacionales, por lo que la norma debe interpretarse sistemáticamente con la Carta Política. Se parte de la premisa de que si una versión acusa a los hermanos Uribe, es verdadera, y si no, es falsa, sin atender el debate probatorio ni al estándar de demostración exigido. La sentencia de primera instancia incurre en déficit argumentativo al valorar las grabaciones realizadas por los interlocutores enfrentados. La motivación de la sentencia presenta deficiencias estructurales, ausencia de identificación clara del hecho jurídicamente relevante, uso de premisas vagas y sesgos retóricos y omisión de análisis integral y confrontación específica con otros medios de prueba. La debilidad del fallo se evidencia en la falta de motivación suficiente, ausencia de criterios diferenciadores y desconocimiento de reglas de la sana crítica. La jueza desestimó declaraciones por inconsistencias, pero Mármol Torregrosa, cuya versión sobre iniciativa propia carece de corroboración externa, no desvirtúa la secuencia probatoria que acredita la transmisión de información hacia el entorno del acusado. La afirmación de que los internos recordaban mejor los hechos del 2012 que los del 2018 carece de respaldo. Tras el análisis de todos estos hechos, el expresidente Uribe fue absuelto por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión del tribunal no fue unánime. La magistrada María Leonor Oviedo presentó salvamento de voto al considerar que el fallo de primera instancia debía confirmarse. La magistrada Leonor Oviedo Pinto emitió un salvamento de voto frente a la decisión que absolvió al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Con sumo respeto, expreso el salvamento de voto a la decisión de la sala mayoritaria. Estoy conforme frente a la no declaratoria de la nulidad y a la negativa de excluir la interceptación de Diego Cadena. Oviedo se mostró en desacuerdo con sus homólogos, quienes declararon como ilegales las interceptaciones que se le hicieron a Uribe Vélez. No advierto
Hierro que permita predicar ilicitud o ilegalidad como aptitud para excluir esos productos, pues existió una decisión escrita con competencia funcional, una finalidad probatoria legítima y bajo el principio de la proporcionalidad y necesidad. La magistrada fue la única que pidió confirmar la condena de 12 años al expresidente Álvaro Uribe. El Tribunal Superior de Bogotá no solo desestimó la versión del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, también compulsó copias para que sea investigado por falso testimonio. La sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Se ordena compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez Ramírez por el delito de falso testimonio, dada su reconocida mendacidad, la admisión de múltiples versiones contradictorias y su conducta procesal. Son las 7:11 y hace pocos minutos habló desde su finca en Río Negro el expresidente Álvaro Uribe, un discurso breve y lleno de agradecimiento. Allá está don Juan Fernando Tavares. Juan Fernando, hola. Hola, José Manuel. Intentamos hacerle algunas preguntas al ex jefe de Estado. Nos habían dicho que iba a ser una declaración corta, sin interrogantes de parte de los comunicadores, pero hicimos la tarea. Lo que sí manifestó el expresidente Uribe es total gratitud con Dios, con su familia, envió mensajes de agradecimiento a todos los abogados que intervinieron en su defensa, mencionó a los abogados Granados y Lombana, pidió perdón a algunas entidades del Estado que intervinieron en todo este proceso por lo largo del proceso y por el tiempo que dedicaron a todas estas investigaciones, audiencias y requerimientos de parte de las autoridades. Además, recordó incluso sus años universitarios. Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso, como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada, rápidamente puedan superar sus dificultades. Hoy recordé a mis profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Infundían en la cátedra que la majestad de la justicia tiene que estar por encima de la política. Insistían a mis compañeros que preparaban para jueces que no juzgaran percepciones sobre el ser humano, que se restringieran al cotejo entre la norma jurídica y los hechos. Indicaban que para conocer al individuo, profundizaran en el individuo, sin dejarse impresionar por los juicios de amigos o adversarios. Le consultamos sobre la casación, sobre una eventual aspiración al Congreso de la República, pero repetimos, no quiso responder preguntas, solo concentrarse en ese mensaje inicial, luego de ser absuelto en segunda instancia el expresidente Álvaro Uribe. Me despido desde Río Negro, en el oriente de Antioquia. Mónica, siga usted con más. Buenas noches. Gracias, Juan Fernando. Pues sí lo dijo desde el principio, solo se referiría a esos 2 minutos en esa intervención, pero lo que sí vale la pena es pensar en cómo se reconfigura ese panorama político del país con este fallo que concluyó la inocencia del expresidente Álvaro Uribe y que le permite aspirar desde esa posición al Senado. Análisis en Noticias RCN. El fallo absolutorio es clave para el Centro Democrático a menos de 5 meses de las elecciones al Congreso y a 7 meses de las presidenciales. De alguna manera, la forma en que el presidente Uribe busca darle un impulso a la lista al Senado, ponerse en el número 25, hace que sus electores, es decir, todas las personas que apoyan el Centro Democrático y que lo apoyan a él también como figura, pues voten por esa lista que sería cerrada para tratar de obtener al menos 25 senadores. Una gran garantía, una gran ventaja, saber que vamos a estar orientados, liderados, con total tranquilidad, en libertad e inocencia por parte de Álvaro Uribe para la campaña del año 2026. Además de la carga simbólica de esta decisión, pesa también la nueva herramienta política con la que cuenta el partido. Quitar ese escenario del que el presidente estuviera condenado a 12 años, pues les da un nuevo aire y les permite, insisto, a ellos poner sobre la mesa una nueva conversación, una nueva discusión. La otra parte que también siente las consecuencias de este fallo es el pacto histórico, que este domingo vive un día decisivo, pues se define si el senador Iván Cepeda se convierte en el candidato presidencial de la izquierda. Pues también los precandidatos a la presidencia se refirieron a la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Como colombiana recibo esta noticia con felicidad por un hombre que ya está en la historia y que ha amado profundamente a Colombia y luchado por ella sin descanso. Es un momento para llamar a la calma, de respetar la decisión del tribunal, así como respetamos la decisión de la jueza. No estamos de acuerdo con este fallo, pero respetamos y acatamos los fallos de la justicia. Ya las víctimas tendrán que apelar. La historia le devuelve su honra y Colombia le reconoce el hombre que entregó su vida por la seguridad, la libertad. Acato y respeto este fallo como todos los de la justicia. Y exijo respeto por los magistrados que tomaron esta decisión. Es la muestra más importante de la independencia de la justicia colombiana, un valor que debe seguir siendo protegido por todos nosotros. Presidente, como usted mismo lo dice, ¿qué constituyente ni 8 cuartos? Deje el embeleco. La justicia no puede seguir siendo usada como un arma política o como una excusa para dividir al país. La justicia debe ser usada para esclarecer. En todo este escenario causa muchas dudas el cambio de postura del presidente Gustavo Petro. Cuando se iba a conocer la primera instancia en contra del expresidente Uribe, dijo que cualquiera que fuera el sentido de los fallos de los jueces contaría con la protección del gobierno democrático. Bueno, pero hoy el discurso fue muy distinto. Claramente, el presidente Petro cuestionó la decisión de absolver al expresidente Uribe por parte de la justicia. Dijo en redes que el Tribunal Superior repite la historia y contradice a la Corte Suprema. También dice en otro trino que supuestamente el cartel de la toga trata de dejar en la impunidad al expresidente Uribe. Desde la justicia hacen un llamado a acatar las decisiones que toman los distintos tribunales y a respetar la independencia de poderes. Hay personas que validan tomarse los palacios de justicia, que validan también incinerar la honra y prestigio de los magistrados. Preocupa cuando esas reflexiones y pensamientos vienen de las otras cabezas del poder público distintas a la rama judicial. Recordemos que la justicia en una democracia tiene un valor y un rol fundamental. Las funciones constitucionales y legales del señor Petro le impiden interferir indebidamente en las decisiones de los jueces. Los jueces han adoptado una decisión dentro del principio de autonomía e independencia judicial, los cuales deben ser acatados y respetados. Cualquier disonancia frente a las decisiones de los jueces se tendrán que tratar a través de los recursos que la ley permite. Es inaceptable que el presidente Gustavo Petro no respete las decisiones de la judicatura. Sin duda alguna no es la actitud de un buen mandatario. Debe tener mesura, porque él es el encargado de proteger las decisiones de los jueces. Pues mucho movimiento con esta noticia, efectivamente, Mónica, y todas las voces y todas las opiniones están aquí en Noticias RCN. Vamos a hacer una pausa, regresamos en instantes. Continuamos y otra de las noticias del momento es la tensa relación diplomática con Estados Unidos. Noticias RCN habló con el senador republicano Bernie Moreno, quien aseguró que por ahora no habrá medidas contra Colombia. Importante. Volvemos con Roberto Macedonio a Washington. Roberto, ¿qué más le dijo Bernie Moreno? Pues sí, en declaraciones a Noticias RCN, el senador Bernie Moreno explicó que tras conversaciones directas entre él y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Casa Blanca habría decidido no aplicar aranceles a Colombia, algo en lo que insistió Bernie Moreno, haciéndole entender al presidente de Estados Unidos que eso habría tenido graves consecuencias para la economía de todos los colombianos y para el sector privado de este país. También ha explicado que Washington seguirá a partir de ahora una triple estrategia con Colombia, que consistirá en primer lugar en designar a más carteles de la droga como organizaciones narcoterroristas extranjeras, en segundo lugar en asegurar que Gustavo Petro, sus familiares y allegados entren en la lista OFAC, la conocida como lista Clinton, que implica sanciones económicas individuales, y en tercer lugar una investigación exhaustiva desde Washington sobre la financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro, que según Bernie Moreno pudo estar relacionada con fondos del narcotráfico. Así lo explica el senador. Mire, tres cosas. Número uno, más grupos de carteles designados como terroristas. Eso es número uno. Número dos, es poner acciones contra Petro, la familia y los que los enable
para ver dónde es que están sacando toda esta plata de Colombia, porque obviamente es un problema. Y número 3, tenemos que seguir la investigación a ver qué pasó con la elección, que obviamente hay bastantes pruebas que recibió plata de los narcotraficantes. Esto es lo que vamos a hacer. Pero las aranceles, eso solamente dañas a la gente del sector privado que está en el lado de los Estados Unidos, y los Estados Unidos están en el lado del pueblo. Eso es lo que vamos a hacer, ese es el plan ahorita. ¿Y las ayudas a Colombia? Por ejemplo, eso obviamente estamos haciendo un pause por ahora, pero hay una elección, probablemente la elección más importante en la historia de Colombia. Eso pasa en marzo y después en mayo, y en agosto tenemos un presidente nuevo con un congreso que ya está bien aliado con los Estados Unidos, y podemos regresar a mirar qué podemos hacer en ese momento. en las últimas horas el presidente de Colombia acusó a Bernie Moreno de querer un golpe de Estado en Colombia, una acusación que el senador ha negado categóricamente. La información desde Washington. Para Noticias RCN, feliz noche. No solo eso, Roberto, feliz noche. Durante una intervención en el Comité de Narcóticos del Senado estadounidense, justamente el ex subsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, Marshall Billingsley, hizo una delicada denuncia sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Cuando miras el régimen que ha costeado la plaga socialista que se ha expandido a través de América Latina, es dinero sucio. En Venezuela, que financió la campaña de Petro, fondearon dinero de México, fondearon dinero para Brasil. Seguimos en este tema, Mónica, porque la preocupación por los posibles aranceles que había anunciado el presidente Trump contra Colombia alertaron a todo el país, tanto así que el ex embajador y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, viajó a Washington con la intención de contener esas posibles sanciones contra Colombia. En entrevista con Noticias RCN, Pinzón habló de la reunión que sostuvo en las últimas horas con altos funcionarios estadounidenses. Colombia es un país que es demasiado importante y estaba en riesgo la vida de los colombianos en términos de sus empleos, en términos de su seguridad. Y hay que decirlo, todo esto producido por un desastre que produce el mismo presidente de Colombia, hoy Petro, que se ha vuelto como un Nerón. Ha creado un incendio en Colombia y lo que él es feliz es viendo ese incendio. En buena hora aquí hay amigos de Colombia, hay gente que quiere a Colombia, y hoy lo que hemos logrado es que esos aranceles no se vayan a colocar por lo pronto y que de alguna manera recuperemos parte de esa ayuda en seguridad, que es lo que es fundamental. Eso es lo que estamos trabajando, para que no se afecten los colombianos. Y miren, el precandidato presidencial, exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es otra voz contundente que ha afirmado que no habrá aranceles para Colombia. Así lo dijo en una entrevista también con Noticias RCN y NTN 24. Donald Trump no va a adoptar los aranceles adicionales frente a Colombia, con estos argumentos que yo acabo de dar, porque no quiere darle a Gustavo Petro esa oportunidad de aparecer como mártir, como que su ineficiencia, su incompetencia, su falta de resultados sea causada por los Estados Unidos. Ese mensaje le llegó vía conductos muy personales, muy directos, no por el canal diplomático, no por el canal de los funcionarios del gobierno, por un canal personal, directo. Esa es la información que yo tengo, y que el resultado de esa gestión es que no habrá los aranceles. Hablamos ahora de otras noticias nacionales. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 78 votos por el sí una proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante transnacional y financiada por el terrorismo. Sostienen que es una de las principales amenazas de seguridad para el país. Permítame, Mónica, retomar la noticia del día, la absolución al expresidente Uribe, porque una de las preguntas que más nos hacen aquí, a través de nuestras plataformas digitales, es ¿qué viene ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Pues en ese contexto, el senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en ese caso, ya anunció que presentará un recurso de casación. Asimismo, lo dijo el abogado Miguel Ángel del Río, abogado de Yanira Gómez, exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve. Iván Cepeda, en nombre de las víctimas, anunció que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Contrario a cualquier ilusión que haya por parte de la defensa de Álvaro Uribe o de Álvaro Uribe mismo de que aquí termina este litigio judicial, pues debemos decir que estamos totalmente decididos a continuar el camino de búsqueda de la justicia y de la verdad para las víctimas. De acuerdo con la norma, cuenta entonces con 5 días para anunciar la intención de recurrir y 30 días más para sustentar por escrito la demanda. Una vez que se sustente este recurso de casación, llegará
a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Y esa sala va a escoger un magistrado ponente y ese magistrado ponente se encargará de estudiar la decisión y presentar una ponencia. La casación no reabre el debate probatorio. La Corte no revisa los hechos ni las pruebas, sino posibles errores de derecho cometidos por el tribunal. Hay que esperar los argumentos. Sin duda alguna hay que mirar muy bien cuál es la causal utilizada por alguna de las partes para poder decir que el tribunal hoy se equivocó. Si el recurso se presenta a tiempo, la Corte Suprema podría adoptar 3 decisiones. Inadmitirlo por no cumplir los requisitos técnicos, admitirlo y confirmar la absolución, o en un escenario menos probable, casar la sentencia y ordenar un nuevo juicio. Por ahora, el Tribunal Superior de Bogotá debe notificar por escrito la sentencia completa a las partes, lo que marcará el inicio del plazo para cualquier actuación adicional ante la Corte Suprema de Justicia. Y hasta ahora nos conectamos con Juan Lozano, director de la FM, quien habla sobre la absolución al expresidente Uribe. Hola José Manuel, Mónica, un gran triunfo jurídico y político de Álvaro Uribe en el día de hoy. Jurídico, queda absuelto sin lugar a dudas. El fallo de segunda instancia es absolutamente categórico, porque además está acompañado de muchos reproches, por no decir regaños, del tribunal a la juez por la técnica, por la metodología, por la valoración de pruebas, por el equilibrio frente a los testigos, en fin. Y ese triunfo jurídico lo deja en puertas de una enorme fortaleza política. Queda habilitado para su lista de Senado, para ir en el renglón 25. Queda con el viento que recibe el ganador. En el otro lado, tiene una dificultad política, sin duda, Iván Cepeda, quien había construido su campaña sobre ser aquel que había logrado meter en la cárcel a Uribe, y ya eso no ocurrió. Hay que decirles a quienes pedían respeto por la justicia cuando declararon culpable a Uribe, que digan lo mismo hoy y no conviertan un fallo judicial en un motivo de agitación populista que derive en nuevos desmanes y en nuevas afectaciones a los ciudadanos. Juan, gracias. Mañana todo el análisis desde muy temprano ahí en la FM. Nueva pausa para comerciales, regresamos en instantes. Siete y 45, como siempre, lo que pasa en Colombia pasa en Noticias RCN. En Santa Marta siguen atendiendo las afectaciones que dejaron las lluvias. Durísimo eso, Juan Fernando. Emergencias en 16 barrios y el colapso de 4 viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo fueron las principales afectaciones de las lluvias con tormentas eléctricas que se registraron en Santa Marta. Ya se trabaja en el censo para establecer el número de damnificados y se organizan jornadas de atención y limpieza en las calles. Ante pronósticos de nuevas precipitaciones, las autoridades declararon a la ciudad en alerta. Lo que pasa en Santa Marta pasa en Noticias RCN. Luis Fernando, es que precisamente en la costa caribe las lluvias se dan por el paso de una tormenta tropical. ¿Qué dicen en el Atlántico, Jairo? Hola, buenas noches. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó que la onda tropical que se encontraba en el Mar Caribe se convirtió en la tormenta tropical Melissa y está cerca al norte de La Guajira. Se espera que se incrementen las lluvias en las próximas horas. Recientemente se registraron emergencias por desbordamientos de arroyos en el departamento del Atlántico. Lo que pasa en el Caribe colombiano pasa en Noticias RCN. Y en Cartagena, Jairo, las autoridades también están alerta a las posibles afectaciones. Se lo preguntamos a Tairina. Aumenta la alerta en el Caribe colombiano por la perturbación AL98, la cual tiene un 90% de probabilidad de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas. El fenómeno, que avanza desde el Golfo de Maracaibo hacia el occidente, podría generar lluvias intensas, aumento en el oleaje y fuertes vientos. Bolívar, Atlántico y Magdalena se mantienen en aviso, mientras que Sucre, Córdoba, Antioquia, el Golfo de Urabá y San Andrés están en vigilancia. Lo que pasa en Bolívar pasa en Noticias RCN. Irina, gracias a todos. Gracias. Lo que pasa en Colombia pasa en Noticias RCN. Un siglo después de su nacimiento y 22 años después de su muerte, la gran Celia Cruz nos sigue dando alegría.
actuación de Celia Delgado. Mónica, ¿ya listo maleta? Yo ya la tengo lista, me faltan unas cositas, pero la cierro esta noche. ¿Para dónde es que cogemos? Barranquilla, nos encontramos en el Atlántico. Sí, señora, encontrémonos en el Atlántico, que está pasando también, como alguna parte de la costa, por situaciones difíciles, ¿no? Ya llegamos a contar las cosas buenas, lo que está pasando, Camacol, encuentro por supuesto también de este sector muy importante, pero esas cosas también de acompañarnos en este momento de emergencia, clave. Sin duda alguna, encontrémonos en el Atlántico, allí estaremos con todos los programas de la radio, en la FM, la República y por supuesto, aquí nosotros en Noticias RCN. A todos gracias. Si quieren ampliar sobre la noticia del día en noticiasrcn.com, ahí estamos contándoles más. Chao. Feliz noche.